Amén, amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. El Señor pueda acompañarles en este día, que es especial, un sábado más aquí en la tierra, que vamos a tener que estar aquí en la tierra porque Cristo viene pronto. Amén. Pero es un sábado menos que vamos a estar aquí en la tierra. Así que si nos estamos preparando para ir al cielo, nosotros vamos a tener problemas en esta tierra. Vamos a tener que enfrentar ciertas situaciones y ciertos desastres. El pueblo de Israel lo tuvo que enfrentar en muchas ocasiones. Enfrentar el problema, enfrentar la dificultad. Y en esto nosotros muchas veces nos preocupamos cuando suceden estas cosas, estos problemas que están ocurriendo ahora mismo como este virus del COVID. Pero mis hermanos, muchos que no tienen la fe en Dios dicen que Dios ha abandonado el mundo y Dios no se preocupa por el mundo, por todas las cosas que están ocurriendo. Pero gloria a Dios que hay un pueblo que sabe que Dios sí se preocupa por sus hijos. Y hay una cita aquí especial en Obreros Evangélicos. Dice, Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. El Señor Jesús no te ha abandonado. Cristo Jesús está con nosotros. Amén. Y puedo recordar una historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27 y 28. Ahí podemos encontrar una historia hermosa acerca de la valentía, cómo en la jornada de esta vida, de esta tierra, el enemigo ha tratado de poner dificultades, temor, atemorizar, aterrorizar al pueblo de Dios cuando ocurren todas estas cosas, estas enfermedades, estos problemas que tenemos que cruzar, estas montañas que tenemos que subir. Y en veces nos encontramos en tribulaciones, nos encontramos en los problemas, nos sentimos estresados, pero en esta historia se muestra que cuando ya casi está por llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, es que pasa la dificultad, pasa el terror en los hermanos. Y aquí es donde se preocupa porque había que ir a investigar una tierra, la tierra que iban a investigar. Moisés los manda para que investiguen la tierra. Ahí en el capítulo 13 de Números dice que Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí hacia el sur y subid al monte y observad la tierra que tal es, y el pueblo que la habita, y es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y entonces le contaron y dijeron, cuando ellos regresan de la tierra, cuando suben, investigan y reconocen todo, dice que regresan de la tierra y comienzan a dar todos los datos. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra. Estos fueron los espías que mandó Moisés, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y con el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Eran los hijos de los gigantes. Y ellos dan todo un recuento de todo lo que ellos pudieron observar en aquella tierra prometida, todo lo que conocieron. Pero vienen con miedo. Ellos regresan temblando. Dicen, allí hay un hombre que se llama Anac, que es de la raza de los gigantes. Son muy grandes, son muy potentes, son fuertes. Nosotros no podemos ir contra eso. Y se encuentran en ese momento atemorizados. Y dice la palabra que habían dos hombres que no estaban atemorizados en ese momento. Y dice que ese era Caleb. Jehová, decían ellos, no temáis pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, el amparo de Jehová,
y con nosotros está Jehová, no los temáis. En esta hora, mis hermanos, no podemos tener temor. Confiemos en Jehová, porque Jehová no nos ha abandonado. Pero estos espías venían con miedo y llegaron a la tierra y le dijeron: mire, nosotros éramos nada. Nosotros nos veíamos pequeños ante estos hombres. Mire lo que ellos relatan. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, es más grande que nosotros no podemos ir. Y el versículo 33 dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, razas de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Una langosta de estos tamaños. Si hubiesen habido cucarachas en ese lugar, hubieran dicho: nosotros a nuestro parecer, como cucarachas, así les parecíamos a ellos. Mis hermanos, grande es Jehová, el que está con el pueblo de él. Grande Jehová que lo protege. Grande Jehová que nos cuida en estas circunstancias de temor. El gigante del COVID-19 está azotando en estos momentos, pero el pueblo de Dios confía que Dios está con ellos. Amén. Que Dios está con nosotros. Y podemos analizar muchas historias que ocurrieron. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles a las Américas, a América Central, a Suramérica, al Caribe, llegaron estos españoles, y dice que vinieron y cuando los indígenas lograron mirarlo, lograron ver, cuando lo veían bajar de aquellos barcos, de aquellos navíos del mar, los veían con aquellos caballos, los miraban con aquellas vestiduras, con aquellos atuendos, con aquellos sombreros, con aquellas botas, aquella ropa, y decían: es que son unos dioses. ¿A dónde aparecieron estos españoles? ¿Dónde aparecieron estos hombres? Y dice Gabriel García Márquez, que cuando muchos de los indígenas los mostraron con los espejos, vieron todo ese poderío y se vieron a sí mismos en los espejos, se volvieron locos. Dice él: los irracionales perdieron la cabeza, se impresionaron por lo que miraron, que quedaron aterrorizados. Pero Dios le tiene que decir al pueblo, pero hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos indígenas. Los indígenas no conocían a Dios y no tenían a Dios como su redentor. Este pueblo de Dios tiene a Jesucristo como su redentor. Amén. Y va triunfante. Y Dios tiene que recordarnos a cada momento que Él está con nosotros, así como se lo recordó al pueblo de Israel. Siempre le tiene que estar diciendo, estar trabajando con ellos en la mente, le está diciendo como a ese pueblo de Israel. Es que constantemente les tiene que recordar, les tiene que decir quiénes somos en Cristo Jesús. Le dice Dios al pueblo de Israel y a este pueblo que está ahora atemorizado, le dice, es que tú eres nación santa, pueblo escogido por Dios, porque yo he dado naciones por tu nombre, a mis ojos fuiste de gran estima, porque tú eres real sacerdocio. Dios en esta noche te está reconfortando con esas palabras, diciéndote que Él tiene el control ante el gigante que nos amenaza. Otro episodio en la palabra de Dios lo encontramos en Samuel capítulo 17. Ahí encontramos la historia de David. Y dice que Saúl estaba, todo Israel con él, y tenían miedo, y cuando escucharon el gigante, se turbaron y tuvieron miedo. En Samuel 10:11 dice ahí
o en el 13, 10:11, vamos a buscarlo, 10:11. Ahí está. Y añadió el filisteo: hoy desafío al ejército de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. Y salía aquel hombre, aquel gigante, a desafiar al pueblo de Israel. Y el pueblo se turbó en ese momento. Cuando una persona está turbada y tiene miedo, no puede hacer nada. Se queda atemorizada ante el problema de la vida. Los filisteos emigraron al norte y se establecieron cerca de los hebreos y se tornaron enemigos del pueblo de Dios de una manera tal que los filisteos cubrían los pozos de agua que tenían los hebreos. ¿Y saben qué ellos hacían? Los llenaban de basura, los llenaban de piedras, los llenaban de escombros y cubrían aquellos pozos para que el pueblo de Israel no tuviera cómo alimentarse. En otras palabras, ellos cortaban el agua, le quitaban el agua, los pozos los cubrían con basura y los escombros. Mis queridos hermanos, en estos días tan difíciles, Satanás, el enemigo, el gigante en este momento, quiere tapar los pozos de tus hogares. Quiere poner basura en tus hogares. Quiere poner los escombros. Es impresionante lo que ocurre en estos días. Todo lo que es basura está siendo atraído a los hogares. Yo no sabía que los puestos de marihuana son los negocios más prolíferos en este momento. Que más rentable. Los negocios de videojuegos se agotaron en las tiendas de licores. Pero los juegos, esos jueguitos que los muchachos utilizan, películas, Xfinity, todas estas compañías que son millonarias en películas, ahora se están volviendo más millonarios porque están metiendo toda esa basura en los hogares. Están llenando los pozos de nuestros hogares con todos estos escombros. Mis hermanos, y si nosotros permitimos que esto ocurra en nuestros hogares, a nosotros también podemos perecer, podemos morir, podemos tener una escasez de agua. Cristo dice que Él es el agua de vida. No dejes que el enemigo cierre el pozo de tu casa. En este momento, Él utiliza muchas distracciones para cubrir esos pozos. Y Él estaba tratando que el pueblo pereciera de sed. Esos gigantes eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Ellos no creían en Jehová, no adoraban a Jehová, no querían saber del Dios. Goliat, que era el gigante de los filisteos, que amenazaba al pueblo de Dios, y él quería someterlos a hacer su voluntad. Él los quería aterrorizar todo el tiempo para que ellos no pudieran discernir y tener esa relación con su Dios. Saúl y su ejército se turbaron y tuvieron miedo. La primera estrategia que el enemigo utiliza para vencerte es infundirte el temor, es infundirte el miedo. Crea pánico, porque el miedo causa turbación, no permite que uno tome decisiones correctas. Cuando una persona está en ese estado, no puede tomar decisiones correctas. En la Segunda Guerra Mundial, a las 17 horas, el mes de septiembre, sonaron las alarmas de guerra y comenzaron a correr los abuelitos a agarrar sus nietos. Los padres, las madres buscaban a sus niños. Los familiares que no sabían dónde estaba
el anciano, el padre, iban, corrían y lo buscaban y se armó una trifulca. Mis hermanos, hubo una estampida y murieron cientos de personas. No había caído una bomba, los había matado el miedo. El miedo. Y así como ese gigante quiere atemorizarnos, no permite que la gente avance. El pueblo de Israel estaba turbado y tenía miedo. Se sentía impotente ante ese gran gigante. El gran gigante que tenemos nosotros ahora mismo es el COVID. Esto es algo creado, ¿verdad?, por el mismo enemigo. Y ahora nos está a nosotros abrumando nuestras mentes, nuestros hogares, porque no hay dinero, porque no hay esto, no hay lo otro. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y si me toca a mí, ¿qué va a ocurrir? Y estamos con miedo. Y así estaba el pueblo de Israel ante aquel gigante. Hoy, como el pueblo de Dios, aunque hay un enemigo como el gigante desafiando, no debemos de tener miedo, porque Jehová está con nosotros. Amén. Y ese Dios está a tu lado, ahí donde tú estás en tu casa, cuidándote. Dios no ha prometido algo para abandonarnos o no cumplirlo. Él está ahí para infundirte amor, para infundirte poder. Y ahí estaba el gigante con el pueblo, amenazándolo, así como te está amenazando a ti y a este servidor. Y le daba miedo. Pero gracias a Dios, porque Dios va a destruir ese gigante que manda estas pestes, que manda estas tribulaciones a nuestra vida. En un día, mis hermanos, lo va a destruir. Y no falta mucho tiempo. Ya es poco lo que falta. Y ahí estaba. Una cuarentena, el pueblo de Israel duró lo que nosotros estamos guardando en nuestras casas. Una cuarentena, 40 días el gigante amenazó al pueblo de Israel. 40 días. Desgraciadamente el pueblo de Dios había olvidado quién era Dios. Habían unos cuantos que sí sabían y entendían el poder de Dios, pero la mayoría de ese pueblo, que muchas veces son la mayoría, tenía miedo. Si el gigante amenaza con esclavizarte, llenarte de temor tu cabeza, no temas, que Jehová está contigo. Ahí estaban con Esaú, los hijos de Isaí. Estaba Abinadab, estaba Eliab, estaban ahí los 3 hijos de Isaí. Estaban ayudando a Saúl en la guerra. Y prácticamente ellos estaban desanimados. Miren, hermanos, en un momento ellos llegaron a sentirse que estaban vencidos por el enemigo, que estaban atribulados por el enemigo. Y dice la palabra de Dios, si ustedes leen el capítulo completo de 17, que dice que Isaí, el padre de estos muchachos, tenía a uno trabajando allá en el campo. Allí en los riscos de la montaña había uno que cuidaba de las ovejas. Era el pastorcito que estaba allá en la montaña. No podía estar en la guerra. Saúl le dice, no, tú no puedes estar en la guerra. ¿Quién te dijo eso? Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. No puedes ir a pelear porque no tienes experiencia, eres un joven. Oh, mi querido joven, si estás ahí, el Señor te dice que no temas, porque Él va a pelear la batalla contigo. Que no temas en estos momentos,
porque él está dispuesto a poner toda su armadura, la armadura del Espíritu Santo, para ir a pelear. Y ahí estaba David estaba ahí, lo tenían allá en la montaña, y le dice al papá, lo tenían de mandadero, y le dice, mira, David, llévale unos panes y unos quesos a mis hijos, porque esos valientes, esos hombres guerreros, esos generales están al frente peleando. David, tráeme por favor respuesta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque yo estoy preocupado por mis hijos. Y cuando David va con los panes caminando, y cuando él llega a ver a sus hermanos, a aquel lugar, él está parado en el valle, ahí en medio. Y aquí a este lado izquierdo está el monte de Isoc. Y en el otro lado estaba el monte de Elat. Y él se encuentra aquí llevando la comida a sus hermanos. Y él ve este panorama y ve el gigante que viene saliendo por ahí de la montaña, del monte de Isoc, amenazando al pueblo de Dios. Arrogantemente hablando palabras soeces, amenazando el pueblo de Dios. Y todos los varones de Israel que lo veían, aquel hombre, dice, huían de su presencia y tenían gran temor cuando miraban al gigante. Y David dice, yo me atrevo a pelear con ese gigante. Yo me atrevo a pelear con ese gigante. Yo te pregunto en esta noche, ¿te atreves a pelear con el gigante que te quiere destruir? Mis hermanos, lo que pasa es que tenemos un Dios tan grande y nosotros tenemos una mente tan pequeña. Tenemos un Dios tan fuerte y nosotros tan débiles. Pero gloria a Dios, porque en Cristo Jesús encontramos las fuerzas para vencer el enemigo. Amén. Y ahí estaba, la historia es larga, esto es un tema largo. Yo no voy a desarrollarlo más. Pero encontramos otra historia de superación cuando encontramos problemas en la vida. Y esta historia la encontramos en Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, ahí usted puede leer todo el capítulo. Y encontramos que Pablo comienza a trabajar con los temores de un joven llamado Timoteo. Y este joven era un joven enfermo, un joven atemorizado, un joven inseguro ante la vida. Ante los problemas de la vida, este joven se agachaba, no peleaba. Y ahí está. Y entonces él lo comienza a trabajar con palabras, diciéndole a él, a Timoteo, le dice, mira Timoteo, tienes que ser fuerte en Cristo Jesús. Y cuando él se enferma, a quien él llama es aquel débil, aquel temeroso, aquel muchacho inseguro, y le dice, Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor. ¿Y de qué? Y de dominio propio. En estos momentos, cuando llega a tu mente aquello que te quiere confundir, ahí llegan las palabras de Pablo. Porque Dios te ha dado un espíritu de valor, no un espíritu de cobardía. Y te ha dado un espíritu y te ha dado dominio propio para que enfrentes a este gigante con la palabra de Dios. Con oración, como lo hizo David. Encontramos en las grandes historias de la Biblia y en las grandes historias de este mundo que los jóvenes fueron los elementos indispensables que Dios utilizó para pregonar este mensaje y vencer al enemigo, al gigante que estaban enfrentando. Y uno de estos grupos eran los valdenses.
a ellos también los motivaban sus padres espirituales, los amonestaban en palabras, los educaban. Dice que los valdenses, pero mire lo que ellos habían hecho para que Dios pudiese hacer esa obra en estos jóvenes. Mire lo que Dios hizo. Dice que los valdenses habían sacrificado su propiedad mundana por causa de la verdad. Y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la negación más rigurosa formaban parte de la educación que servían los niños como único legado. El Señor les abundaba en gracia, en bendiciones. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraban a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todos debían ser aprovechados y desarrolladas para servirle. Estamos hablando aquí de un David en los tiempos antiguos. Sus facultades fueron desarrolladas en espíritu, en oración, en estudio, para poder vencer el gigante. Aquí estos jóvenes eran desarrollados para vencer en aquellas montañas, en aquellos lugares difíciles. Ellos supieron, dice parte de la historia, porque no se cuenta toda la historia, que en aquellas montañas del norte de Italia, en Lyon, allá en Francia, estaba un grupo de muchachos, allá en la cueva, escondidos, porque el gigante que era Roma, lo buscaba para destruirlos, para matarlos. Y estos romanos llegaron hasta allá, hasta la cima, buscándolo. Aquellos que estaban en contra del mensaje, llegaban hasta las montañas, hasta los riscos de la montaña, arriesgaban su vida y encontraron un puñado de jóvenes en una de las cuevas. Y cuenta la historia cómo tomaban a cada uno de los jóvenes y lo tiraban por el risco de la montaña y iban a caer al suelo, uno encima de otro. Acababan descuartizados del golpe, sin cabeza y sin sus extremidades. El gigante, el enemigo, en estos últimos días que le quedan, está tratando de destruirnos. Está tratando de perjudicarnos. Pero Jehová de los ejércitos está con el pueblo de Dios. Trataban, dice, ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción de las sagradas escrituras. Este era su alimento, esto era su vitamina, la palabra de Dios. Y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Este era el secreto, como lo fue para David también. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildades, bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos con Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Mi querido hermano, Dios
no te ha abandonado, iglesia. Si nosotros somos fieles a Dios, Él estará con nosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el final. La última cita que quiero que ustedes se queden con ella y que puedan estudiar en sus hogares es Obreros Evangélicos. Dice esta porción: Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Nunca lo ha hecho. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisiones. Ya Dios hizo las provisiones. Para librarnos de esta peste, cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. El guía es Cristo Jesús. Cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Y ese se llama Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos. Simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos en falso, quizás hemos estado fallando, mis queridos hermanos, y hemos estado falseando en nuestros pasos. Este es el momento para acercarnos al Padre Celestial, al Dios de la gloria. Cristo no nos desampara, dice el texto. Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios pueda bendecirle, que Dios pueda bendecirte, que Dios se haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.